Asómese a esta ventana al sonido, un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos. Estimados radioescuchas, bienvenidos a su programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por estudiantes y por profesores del Departamento de Música de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les habla su amigo y servidor Raúl Capistrán Gracia, profesor del Departamento de Música. Hoy, en el marco de nuestra serie Talentos del Departamento de Música, entrevistaremos a un brillante pianista que, para orgullo de nosotros, sus maestros del Departamento de Música, es egresado de nuestra licenciatura en música que ofrece nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se trata de Aarón Jaimes Hernández, un profesional de la música que, conocedor de la importancia de continuar superándose, está a punto de concluir su maestría en música en la Universidad Nacional de Costa Rica, estimados radioescuchas, con un tema que estoy totalmente seguro será de su interés: el tema de su trabajo de grado, es decir, la vida y las obras modernistas de Manuel María Ponce. Gracias, estimado Aarón, por estar en Ventana al Sonido y compartir con nosotros tan interesante información. Por el contrario, muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación y por todas sus atenciones. Pues, estimados radioescuchas, voy a proceder a leer la semblanza de Aarón Jaimes Hernández para que tengan ustedes una idea de la calidad del profesional de la música que nos acompaña en esta ocasión. Aarón recibe sus primeras clases de piano en 1999, a los 9 años, de la mano del maestro Juan Manuel Becerra, alumno a su vez de la maestra Esperanza Pérez, en los talleres ofrecidos por el Instituto de Cultura de Aguascalientes en el Centro Cultural y Recreativo El Cedazo. En 2009 ingresó a la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se tituló en 2014 con mención honorífica, y eso me consta a mí que fui uno de sus sinodales. En esta institución fue estudiante de los pianistas Alain del Real y Claudia Córdoba. De 2019 a 2020 cursó una maestría en interpretación enfocada al piano en la Universidad Nacional de Costa Rica, bajo la guía de un equipo de docentes de piano encabezados por el doctor Alexander Skliutowski. Como culminación del primer año de la maestría, grabó el disco Entre la mexicanidad y el modernismo, con obras para piano solo del último periodo de Manuel M. Ponce, con apoyo del PECDA 2019. Como intérprete, se ha presentado en importantes espacios culturales, como lo es la Feria Nacional de San Marcos en 2015, junto al ensamble Art Trio, tocando música clásica latinoamericana. El Festival Cultural de Zacatecas, junto a las sopranos Solanie Kainet y Laura Schroeder, con un programa en torno al tema de la mujer en la música. Como solista, se ha presentado en 2 ocasiones con la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, junto a la pianista Astrid Camarena, interpretando el concierto BWV 1068 en do menor de Johann Sebastian Bach
bajo la dirección del maestro Francisco Javier González, y posteriormente, en 2016, se presentó con el concierto BWV 1052 en re menor de Johann Sebastian Bach, bajo la dirección del maestro Juan José Maldonado. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, estimados radioescuchas, porque también estuve en el auditorio y realmente Aarón Jaimes Hernández realizó una interpretación que merece todos mis respetos, porque es todo un reto tocar de memoria Bach. Así es que mis felicitaciones, ojalá que lo vuelva a tocar. Mis respetos para tocar Bach de memoria y con orquesta es todo un desafío. Continúo con la lectura, ya voy a terminar, porque se habrán dado cuenta, estimados radioescuchas, que se trata de un pianista, de un profesional de la música muy joven, pero que tiene un currículum vitae bastante nutrido. A finales de 2021 participó en el segundo episodio de la miniserie Aguascalientes, cuna de los nacionalistas, producida por el maestro Jorge Campos Espino, de parte del Instituto Cultural de Aguascalientes, que se estrenó el 11 de marzo de 2022 en el Teatro Aguascalientes y que fuera transmitido por el canal 26 de Radio y Televisión de Aguascalientes y el canal 22. Este episodio de 39 minutos hace un recorrido histórico acerca de la vida de Manuel M. Ponce y su gran influencia como compositor y divulgador de ideas que formaron tendencias que culminaron en la consumación de un arte nacionalista mexicano y que, dicho sea de paso, pues es el tema de nuestro programa, uno de los temas de nuestro programa de hoy. El maestro Aarón Jaimes Hernández actualmente trabaja como pianista acompañante en la Escuela de Danza Georges Perrin de la Universidad de las Artes y es profesor del Departamento de Música de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así es que, estimados radioescuchas, que estarán tan impresionados como yo de escuchar un currículum vitae tan completo de un profesional de la música tan joven que es todo un talento de Aguascalientes. Pues vamos a comenzar con las preguntas para que Aarón Jaimes Hernández nos comparta sus experiencias y el conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo de estos años, tanto en su licenciatura como en la maestría que está a punto de concluir. Bueno, ya la concluyó de hecho, ¿verdad, Aarón? Sí. Nada más falta el documento final, el documento de investigación final en el que trabaja arduamente. Pues, estimado Aarón, no puedo evitar preguntarle sobre su experiencia al realizar la maestría en música en la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuéntenos, por favor, un poco acerca de su estancia en una institución educativa que a mí me consta, porque he estado ahí y conozco a sus maestros, tiene un gran nivel y ha formado grandes profesionales de la música. ¿Cómo se sintió al llegar? ¿Cuál fue su primera impresión al continuar formándose como pianista bajo la tutela pues de grandes maestros que, aunque son latinos, hispanos como nosotros, tienen una perspectiva y una formación distinta a la nuestra? Muy bien, muchas gracias, maestro, y le agradezco mucho por sus palabras y por la amabilidad. Muy merecidas. Pues para mí es un gusto y un placer estar aquí. Había estado hace unos años y bueno, le agradezco nuevamente la invitación a su programa y poder compartir con usted y con su audiencia un poco del trabajo que he podido realizar en estos estudios de maestría. Bueno, conforme a la primera pregunta, pues en realidad tuve una muy buena recepción en la Universidad de Costa Rica de parte de los docentes de esta institución. Yo fui a hacer mi audición en un agosto de 2018. No tenía yo mucho conocimiento todavía de esa escuela, pero ahí tuve la oportunidad de escuchar a los estudiantes de la generación anterior de la maestría y conocer un poco más acerca de esa escuela. Y fue después ya que tomé como la decisión ya de inscribirme y realizar ahí los estudios. Recuerdo que me gustó mucho precisamente el recital de uno de los estudiantes de esa generación, que tocó un repertorio completamente de piezas latinoamericanas.
Y de hecho la obra con la que concluyó fue la balada mexicana. Y ahí recuerdo que me gustó mucho a nivel interpretativo cómo realizó el recital. En esta escuela están muy influenciados por la escuela rusa. Tienen como un grupo de maestros de allá, y a los cuales se incorporan también los maestros costarricenses. Entonces tienen una combinación de tanto de la escuela rusa como la latinoamericana. Claro. Y bueno, como muchos de ustedes conocerán, pues la escuela rusa se enfoca mucho en el sonido antes que en la técnica. Entonces, precisamente por eso me pareció un recital muy emotivo y de muy buen nivel. Además que pues precisamente era uno de los temas que a mí me interesaba conocer más, el repertorio latinoamericano y pues cómo se ve desde otra perspectiva. ¿Era mexicano el estudiante o era de otro país? Era de ahí, de Costa Rica. De Costa Rica, sí. Qué honor, qué orgullo haber escuchado esa obra. Sí, ¿verdad? Sí, precisamente. Debía de haber sido muy emocionante. Sí, la mayoría de los estudiantes eran de Centroamérica, algunos de Colombia y pues yo que venía de México. Pero sí, me pareció interesante porque, bueno, que se toque Ponce precisamente también en esos lugares. Uh-huh. Y bueno, ya una vez que estuve ahí en la escuela, yo ya llevaba 5 años que me había titulado de la licenciatura, ya había empezado a trabajar. 2015, recuerdo, ¿verdad? 2014. 2014, ajá. Cierto. Y recuerdo que me costó mucho recuperar el ritmo de estudiante, ¿no? De la energía sobre todo, porque pues uno cuando está trabajando también requiere de pues ciertas habilidades, ¿no? Entonces, pues ya con ayuda de los maestros, de mis compañeros también, me fui sintiendo mucho más cómodo y más encaminado. Le quiero agradecer especialmente al profesor Alexander, uh-huh. que pues es el principal, pues la cabeza, digamos, de la escuela de allá, ¿sí? Porque se me hace una persona, un maestro muy entregado y muy apasionado, y para mí fueron muy importantes su guía y sus consejos para pues volver a encontrar la motivación, una conciencia más clara de tener un objetivo y la responsabilidad que uno requiere para cumplirlos, ¿no? Que son cosas que van de la mano. Correcto. Y ahí fue donde yo también me empecé a dar cuenta de algunas mañas o fallas que tenía en mi estudio, porque vicios, algún vicio ajá, exactamente. Porque yo tenía prácticas de supervisión en donde me pedía él un día, era un miércoles me acuerdo, llegaba tempranito y me ponía a un lado de su cubículo, entonces él todo el día estaba escuchándome practicar, a veces llegaba y abría la puerta así. Prácticas de supervisión. Sí, entonces excelente. Ahí me daba cuenta yo de algunas cosas que a veces en la clase no salen a la luz, sí. O que uno es difícil notarlas y corregirlas. Sí. Entonces siento que eso fue algo muy, muy importante, una experiencia que me nutrió mucho, así como también la convivencia con los compañeros, que también es siento que de lo más importante, que los aprendizajes más importantes que pude tener. Ya lo creo, sí, y además, creo que el pueblo costarricense es muy cálido, ¿verdad? Sí. Muy, muy afectuosos, muy amistosos, y creo que eso también ayudó, ¿verdad? Me imagino. Sí, es una cultura muy similar a la de nosotros. De hecho, conocen mucho la cultura mexicana porque llega mucho de aquí para allá como influencia, ¿sí? Ajá. Tanto como de la estadounidense. Sí, es como una mezcla de esas dos culturas así. Sí, tuve la oportunidad de estar en Costa Rica, estimados radioescuchas, en ocasión de el seminario FLADEM, Seminario Latinoamericano de Educación Musical, ahí precisamente en Heredia. Y recuerdo que la gente era muy, muy cálida, muy, muy afectuosa, muy amable, y se respiraba un ambiente muy musical, pero de alto nivel. Sí.
Recuerdo que el nivel, yo tuve la oportunidad de conocer al maestro, me decía usted que ya está retirado, el maestro Irving o algo así, que había estudiado en el conservatorio, creo que de San Petersburgo, y tenía unos alumnos que realmente me dejaban con la boca abierta. Sí, definitivamente. Un nivel muy alto. Bueno, pues estimados radioescuchas, mucho ruido, pocas nueces, es decir, mucha charla, pero no hemos escuchado música, y Aarón nos ha traído varias grabaciones para que ustedes tengan una idea de su capacidad interpretativa. Yo las estuve escuchando y realmente me quedé muy impresionado, Aarón. Muy bonita interpretación de las obras. Algunas son bastante difíciles y creo que logró salvar todos los escollos, todos los obstáculos, los desafíos técnicos de una manera muy acertada. Así es que Aarón nos trajo 4 danzas mexicanas, pero nada más vamos a escuchar la primera, ¿verdad? Sí. Alegro. Cuéntenos un poquito acerca de esta danza mexicana, que es modernista, forma parte del repertorio modernista de Ponce. ¿Qué pueden esperar nuestros radioescuchas al disfrutar de esta obra? Pues bueno, estas danzas dentro de su repertorio modernista son las más conocidas. Y me parece que una de sus obras mejor logradas, tanto como las 4 danzas como los preludios encadenados, ya es de sus últimas obras. Las compuso en 1941, 40-41, y bueno, él murió en el 48, entonces ya es de su última etapa. Ajá. Periodo estilístico, ¿verdad? Sí, de un periodo estilístico ya muy maduro. Y precisamente se me hace interesante cómo él buscó conservar el estilo que es modernista, principalmente de Francia, que es el neoclásico, de cómo hacer, no decir con grandes cosas, sino que con un lenguaje muy desarrollado, logra pues concretar sus ideas y mostrar en estas 4 danzas pues muchos de las características de la música mexicana, como es muy volátil, a veces se escucha hasta jocosa. Tiene una segunda sección que es muy lírica, haciendo alusión precisamente a la canción popular mexicana. Y pues el lenguaje es muy cromático, entonces sí, a pesar de tener todas esas características, la tonalidad a veces se ve un poco difuminada, se escuchan pues, disonancias, se escucha diluida, y hasta un poquito de armonías que podrían considerarse de tipo jazz o afro-latinoamericanas. Con algo de influencia afrolatina. Con algo de influencia. Entonces, pues son obras cortas, son como una mini suite. Las 4 danzas, grabé las 4 nada más para no poner de lo mismo, pues ahorita puse la primera solamente. Muy bien, pues estimados radioescuchas, créanme que Aarón ha hecho una descripción muy exacta de lo que van a escuchar. De las 4 danzas mexicanas, el primer número, Alegro. Disfrutémoslo.
Estimados radioescuchas, estamos de regreso aquí en Radio UA, en este que es su programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por profesores y por estudiantes del Departamento de Música. Acabamos de disfrutar una interpretación excelente de Aarón Jaimes Hernández de la primera de las 4 danzas mexicanas, Alegro. Estarán de acuerdo conmigo en que la descripción que nos hizo Aarón realmente refleja lo que sucedió musicalmente. Pasemos a la segunda pregunta, estimado Aarón. ¿Cómo surge la idea de abordar la obra modernista para piano de Manuel M. Ponce? Ya nos adelantó algo, pero me gustaría saber si fue idea suya o de su maestro en Costa Rica. ¿Qué impresión tienen los costarricenses en relación a la obra de compositores mexicanos como Ponce, que ya nos adelantó un poquito? ¿Qué sintió usted al poder abordar la obra de un compositor mexicano en suelo extranjero, en poder compartir nuestra música con otros? Díganos. Muy bien, pues sí, era uno de mis intereses, como rescatar algo de la música de Ponce, que es precisamente, bueno, nació en Zacatecas, pero prácticamente vivió aquí en Aguascalientes. Entonces hay mucha de historia de él aquí, que incluso hasta de abuelitas de muchos amigos que conozco que tuvieron contacto directamente que lo conocieron con él. directamente. Sí. Y son muy interesantes todas esas anécdotas, entonces a mí me llamaba la atención. Pues al inicio yo no tenía un proyecto de maestría ya definido. Pues yo, cuando llegué, los maestros me ayudaron a irlo encaminando. Yo ya sabía que me gustaba la música latinoamericana, y también pues la tradicional y no tan tradicional clásica europea. En un inicio yo quería pues tocar 2 obras de 2 de mis compositores favoritos, que son Claude Debussy y Manuel M. Ponce. Me llamó la atención tocar la fantasía para piano y orquesta de Debussy, que pues me gustaba mucho. Una gran obra. Y el segundo concierto de Manuel M. Ponce, que es muy poco conocido. En realidad solamente hay una grabación de Rodolfo Ritter muy buena que hizo con la orquesta de San Luis Potosí en 2012, tiene poco. Y bueno, fue como uno de los proyectos que yo quería plantear en un inicio, porque son de Debussy pues un estilo impresionista. Bueno, era de sus primeras obras, y de Ponce pues una de sus obras cumbre, que no llegó a concluir, pero que tiene un estilo también impresionista y muy muy moderno, que bueno, quien tenga la oportunidad de escucharlo se lo recomiendo mucho, porque vale la pena. Una gran obra. Y Rodolfo Ritter es un estupendo pianista, sí. Así es que vale la pena escucharla definitivamente. Entonces yo para costear los estudios, solicité una beca del PECDA aquí en Aguascalientes, pero yo necesitaba un proyecto para poderla llevar a cabo. Entonces, pues aprovechando que yo quería tocar el segundo concierto de Ponce, quería conocer más acerca de esa etapa de Ponce, que en realidad pues no conocía yo, o sea, conocía muy poco. Había tenido acercamiento con las 4 danzas mexicanas solamente. Entonces me encontré con muchos problemas, porque son partituras que no son muy fáciles de conseguir, ni estando aquí en México. Exactamente. Entonces, pues allá, estando fuera, se me hizo muy complicado. Aproveché, de hecho, una vuelta que tuve para acá, visité a Rodolfo Ritter, me hizo el grandísimo favor de compartirme muchas partituras. Otras las conseguí también en la biblioteca de la Escuela Superior de Música. Y así como libros, ¿no? Porque también ocupaba mucha bibliografía. Por supuesto. Y bueno, fue entonces cuando, pues, en ese año el PECDA tuvo que hacer un recorte del tiempo. Entonces me pidieron 3 meses para terminar el proyecto. ¡Ay, caray! Y yo así, porque normalmente es de 1 año. Sí. Entonces yo ya traía esa idea, y fue así como en diciembre de ese año realicé la grabación, y al día siguiente... ¿Del concierto? La mandé.
porque había solicitado, hay un maestro de allá, Carlomagno, que tiene un estudio de grabación donde tiene un piano que pues es muy bueno. Ajá, entonces usé parte de los recursos que me ofreció el PECDA para pagar también esa grabación. Esa grabación de muy buena calidad. Sí, que recuerdo que fue algo que yo hubo momentos en los que pensé que ya no, dije, no, ¿en qué me metí? Es que 3 meses es todo un reto, estimados radioescuchas. Normalmente, ¿cuánto tiempo tardamos en aprender un concierto? Sí, pues, o sea, es un proceso muy largo. Largo, de mucha paciencia, de mucho esfuerzo. Sí, así es que lograr esa meta representó un desafío que logró vencer atinadamente. Pues. Ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos. Fue muy placentero al final, aunque de momento pues creó un poco mucho estrés. Mucho estrés, claro. Mucho estrés, la presión, pero a fin de cuentas fue muy gratificante. Y yo cuando escuché el resultado, gracias a la ayuda de los maestros, también pude notar una diferencia en cuanto a lo que yo conocía. Uh-huh. Incluso hasta la forma de que yo he escuchado de tocar de Ponce, que siento que es diferente la percepción que se tiene allá que la que se tiene aquí. Entonces hubo varios de esos... almibarada quizá, la interpretación que solemos hacer los mexicanos. Un poco, sí. Un poco, ¿verdad? Sí, de hecho... Cursi, tendiendo al exceso de romanticismo. Precisamente como su obra más conocida es mucho de la época romántica y aparte de canciones. Estrellita. Ajá. Entonces a veces ese tipo de música pues hasta lo pide, ¿no? Que se haga muy expresivo, pero a veces se exagera y llega a caer en pues ya cosas muy grotescas. Grotescas que ya no musicalmente no tienen tanto sentido, exactamente. Entonces, pues fue muy interesante para mí poder haber realizado este proyecto con el PECDA. Uh-huh. Y bueno, pues poder haber puesto un granito de arena en cuanto a dar a conocer un poco de la música de Ponce. Excelente labor, excelente proyecto y excelente resultado. Yo quisiera mencionar, estimados radioescuchas, un aspecto que a mí me hace sentir pues muy orgulloso de Aarón, el hecho de que se preocupe por conocer no nada más la música, sino también aspectos relacionados con el compositor, con el estilo, con las técnicas compositivas, que creo que en algunos casos algunos músicos los descuidan, ¿verdad? Tocan las notas, son capaces de hacer una interpretación a partir de la partitura, pero no a partir de un conocimiento informado acerca del compositor, del estilo, como mencioné antes, de las técnicas compositivas, de las influencias, tanto sociales como artísticas, ¿verdad? Y eso creo que es algo a destacar y ojalá que los estudiantes del Departamento de Música nos estén escuchando para que tomen el ejemplo y como usted busquen prepararse con una mayor profundidad para la interpretación de la música. Bueno, pues estimados radioescuchas, nuevamente ha llegado el momento de escuchar música grabada, interpretada por Aarón Jaimes Hernández, y ahora vamos a escuchar Preludios Encadenados. ¿Qué nos puede decir
Aarón, acerca de estos preludios encadenados. ¿Qué pueden esperar nuestros radioescuchas de esta obra? Bueno, los preludios encadenados son también otra de sus grandes obras de este periodo. Es como un recorrido en el tiempo. Tiene 4 movimientos. El primer movimiento es hasta de estilo muy barroco. Suena como con algunas imitaciones contrapuntísticas. Y poco a poco va como tergiversándose hasta llegar a... Transformándose más bien, sí, y llega como a... Ya tiene al final del primer movimiento se siente ya un estilo mucho más romántico. Ajá. En el segundo movimiento, pues es completamente romántico, es un agitato. Y pues es como parte del sello característico de Ponce, ¿no? Aunque, bueno, a mí el primer movimiento se me hace muy... O sea, me gusta mucho el lirismo que tiene. Estoy de acuerdo con usted, Aarón. Ay, perdón. Sí, adelante. El tercer movimiento ya es un poquito más abstracto y eso parece como una ensoñación. Bueno, así lo sentí yo. Sí. Y el cuarto movimiento trata de, bueno, más bien usa como varios de las investigaciones que hizo Ponce acerca de la música prehispánica. Es como una danza indígena. Entonces, mientras la mano izquierda va haciendo como si fueran los instrumentos de percusión, la mano derecha va imitando los instrumentos de viento, ¿no? Que eran los que existían, eran pentáfonos y pentatónicos. Y bueno, la característica de esta obra. Pues excelente descripción que nos da Aarón, y esperemos que nuestros radioescuchas así lo perciban en estos preludios encadenados de Manuel M. Ponce, interpretados por nuestro invitado, Aarón Jaimes Hernández. Dispongámonos a disfrutarlo.
Estimados radioescuchas, acabamos de disfrutar una interpretación verdaderamente magistral de Preludios encadenados de Manuel María Ponce, ejecutados, como dije, magistralmente por Aarón Jaimes Hernández. Seguimos charlando con él y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de abordar la obra modernista para piano de Manuel M. Ponce? ¿Qué características tiene esta música? Por ejemplo, pónganos algún ejemplo que nos permita entender la diferencia, qué distingue una balada mexicana a un esquercino mexicano de las obras modernistas. ¿Cuáles son los objetivos de Aarón en relación a esta música que ha estudiado con tanto ahínco, con tanta dedicación y que ha analizado con tanto cuidado? Pues definitivamente sí son muy diferentes. De hecho fue una de las cuestiones que traté en el documento de investigación, porque hay mucha polémica entre su última etapa, que es la más madura, con la primera, que es como mucho más pasional, más de su etapa juvenil. Bueno, no tan juvenil, pero sí. Inclusive críticas, ¿verdad? Sí, muchas críticas. Me contaba usted. De personalidades muy importantes de la música aquí en México y muy respetadas, ¿no? Cuya opinión, pues tiene mucha repercusión en la gente. Sí. Por ejemplo, su primera etapa romántica, pues tiene mucha relación con el movimiento revolucionario, que pues Ponce, a pesar de no ser de clase pues baja, que fueron los más afectados en la época del Porfiriato, recolectó mucha de la música de los que cantaban la gente, ¿no? En las haciendas. Entonces de ahí vienen obras como la balada mexicana, que de hecho tiene dos canciones populares. Que son El Durazno, sí. Y se me olvidó. Acuérdate de mí, no seas ingrata. Sí. Pero sí, pues, y tiene un estilo mucho más romántico, ¿no? Parecido a Liszt, sobre todo en esa obra. Y el esquercino mexicano, pues, que también usa mucho ritmo, pues, de la música tradicional mexicana, que es sincopado, con hemiolas. Con hemiolas continuas. Que son muy característicos de la música mexicana. En esta obra modernista Ponce mantiene todavía temas mexicanos folclóricos, mantiene ritmos pues también del folclore musical mexicano, como son las semiolas y las síncopas. Pero el manejo de las terceras. Las terceras también, exactamente. Sí, de hecho hace un uso muy extensivo de terceras, de eso, para que le dan el color. Pero pues el lenguaje es completamente modernista, ¿no? Aquí sí, él estudió 7 años ahí en París con Paul Dukas, el compositor de Amor Brujo, no, es algo de Brujo, el aprendiz de Brujo. El aprendiz de Brujo, sí. Entonces, pues tuvo mucho acercamiento con músicos muy importantes de ahí en Francia, ¿no? Que era la capital de la música. Ahí estaban, pues, prácticamente todos los grandes compositores de la época. Y los grandes artistas. Sí. No era nada más una influencia musical, sino que yo creo que el ambiente mismo influenciaba, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso lo motivó mucho para pues nutrir estas obras, y se nota un lenguaje muy maduro, en donde logra, por ejemplo, él nunca fue de rechazar, por ejemplo, su etapa romántica, más bien él la logra transmitir en este nuevo lenguaje, ¿no? Él, por ejemplo, mencionaba en una entrevista que le hicieron que le parecía que la música nueva, que era como atonal, dodecafónica, le parecía música sin corazón, no porque no tuviera pues la entrega, ¿no? Sino porque estaba mucho más elaborada por medio de la razón
que por medio de experiencias más sensibles, ¿no? Ujú. Entonces, esa fue una de las críticas que él le hizo a esa música y que él quería transmitir, porque pues él sabía que tenía pues un don lírico, ¿no? Entonces, es una conexión muy importante que realizó en estas obras. Sí, recuerdo esta anécdota que el propio Manuel M. Ponce narraba en respuesta a una crítica que le hizo Jesús Val y Gay en relación al concierto para violín, que lo acusaba de imitar a Carlos Chávez, y Manuel M. Ponce escribió: el señor Val y Gay pretende ignorar que Chávez fue mi discípulo. Exactamente. Imposible que un maestro fuera a copiar o a tratar de imitar a un discípulo. Sí, pues es una disputa que hasta hoy en día continúa, ¿no? La de Chávez y Ponce. Sí. Pues que también, porque ambos hacían un esfuerzo para rescatar la música mexicana, ¿no? Uh-huh. Desde, pues, campos o perspectivas muy diferentes. Porque Carlos Chávez sí era más radical que Ponce. Más indigenista, buscaba más las raíces indígenas, buscaba más las raíces ¿verdad? indígenas, exactamente. En comparación con Ponce, que según dicen los críticos, buscaba más la música folclórica, uh-huh. ¿verdad? La música del pueblo. Sí, él buscaba más como lo del México ya de esa época, más que las raíces antes del colonialismo. Del virreinato, uh-huh. Sí. Pues vamos a escuchar más música, estimados radioescuchas. Se habrán dado cuenta de que la charla con Aarón es por demás interesante, sabrosa, agradable, ilustrativa, y la música siempre hace falta para poder comprender en plenitud lo que nos está explicando. Vamos a disfrutar ahora Sonatina 1, tempo semplice in tempo d'allegretto. Brevemente, estimado Aarón, platíquenos un poquito de esta sonatina. Es el retomar una estructura formal clásica, pero con un estilo modernista. Sí. ¿Por ahí va? Sí, exactamente. Algo. Sí, de hecho esta sonatina él la tituló primeramente como sonatina neorromántica, que de hecho la palabra estuve tratando de indagar y no existía. Precisamente yo creo que él intentaba con esta tendencia juntar lo romántico con lo moderno, ¿no? Las sonoridades, sobre todo, que es como lo más particular del modernismo. Pues esta sonatina, como su nombre lo indica, es breve. No es de gran formato como sus primeras dos sonatas. Bueno, su primera sonata está perdida, pero la segunda pues sí es muy, muy, muy larga. Y esta sonatina es breve en dimensiones, pero compositivamente y texturalmente todo es mucho más compleja. También la forma particular, o sea, tiene muchos detalles de articulación que pues hay que poner mucha atención porque si no se pierden muy fácilmente. Me imagino, sí, una obra de con desafíos técnicos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y se me hace curioso que diga semplice, ¿no? Porque de semplice no tiene nada. De semplice no tiene nada. Se escucha sencilla porque no usa tantos octavas y pedal, pero sí tiene muchas cosas de composición muy interesantes. Pues, estimados radioescuchas, ya escuchamos a Aarón, quien nos ha hecho una descripción muy precisa de esta sonatina 1 semplice in tempo d'allegretto. Dispongámonos a disfrutarla.
Pues, estimados radioescuchas, hemos escuchado una interesantísima charla por parte de Jaimes Hernández, un brillante pianista, músico profesional muy completo, con una visión muy clara de la música y del quehacer musical, y el tiempo, pues siempre que nos enfrascamos en conversaciones tan interesantes, vuela. Solamente me resta darles las gracias por sintonizar este programa semana tras semana y por supuesto darles las gracias a nuestro invitado por su generosidad al brindarnos su tiempo, venir a la cabina de Radio UA, aquí a este programa Ventana al Sonido, y compartirnos tanta información tan valiosa. Gracias, Aarón. Al contrario, por estar muchas gracias con nosotros. Y por supuesto, mi agradecimiento sincero a Victoria Rivas Silva por el excelente apoyo que nos da en las plataformas, y a Ale de los Ríos, que hace un maravilloso trabajo de edición y producción aquí en la cabina de Radio UA. Que pasen ustedes un lindo día. Por hoy cerramos esta Ventana al Sonido, el espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Ventana al Sonido.